bienvenidos a lo que es el tercer capítulo de El Ciudadano Liberal en Vivo. En esta jornada hablaremos sobre auge y caída de Sebastián Piñera, el éxtasis del poder. Sebastián Piñera asume su segundo mandato el 11 de marzo del año 2018, siendo uno de los presidentes con mayor cantidad de votos electo en la historia republicana de nuestro país. Algo así como un 55% respecto del 45% aproximado del candidato de la nueva mayoría exconcertación, Alejandro Guillé. Todo hacía pensar de que Sebastián Piñera iba a enmendar el rumbo político que había comenzado en su primer mandato, con altos y bajos, pero que ahora se encontraba con la fuerza política y el aprendizaje de un primer mandato de 4 años totalmente listo para poder enfrentar este nuevo cuatrienio. No obstante, Sebastián Piñera empezó errático, empezó nuevamente a caer en algunos vicios, pero más allá de eso, el contexto general era que teníamos un presidente en alza en las encuestas, sostenido, con ciertas vicisitudes, pero constante. Sin embargo, en su interés, a mi humilde entender, de pasar a la historia y de ser no simplemente un presidente que se había repetido el plato dentro de nuestra historia republicana, entiende que tiene que lograr grandilocuencia, lograr una serie de hitos que lo hagan pasar a la historia. Para eso se enfrenta en el desafío APEC Chile 2019 y se eh, embarca en lo que es la COP, que en nuestro caso sería la COP número 25, Chile. Grandes encuentros que lo iban a hacer estar al lado de Emmanuel Macron, de Vladimir Putin, de Donald Trump, de Xi Jinping, y al lado de la élite política mundial. Ya se había visto a mitad del año pasado a Sebastián Piñera invitando a Greta Thunberg, diciéndole que tenía que asistir a Chile a la cumbre del medio ambiente. Sebastián Piñera en aquel instante estaba mentalizado en su objetivo, llegar a ser un igual o superior a Michelle Bachelet, desde la tesis que le estoy planteando. No obstante, él desconocía que en Chile se estaba gestando desde el inframundo, podríamos decir, de la izquierda radical, un plan para poder desestabilizar el gobierno de Sebastián Piñera, que no es uno más dentro del episodio latinoamericano, algo que muchas veces nosotros creemos, que simplemente somos un país ahí al sur del mundo, pero nos dimos cuenta con el paso del tiempo que para el contexto latinoamericano somos un hito a considerar. No somos simplemente un país largo y angosto, somos el hito neoliberal, según la izquierda latinoamericana, que debe ser destruido. Luego, un atónito Sebastián Piñera, el 18 de octubre, consume pizza junto a sus nietos en un restaurante, mientras Chile inicia el quiebre de su periodo republicano. Ese apoyo popular que estaba ahí estabilizado en buenas cifras empieza a desmoronarse hasta llegar a un 6% en una reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos. ¿Qué pasó con ese presidente que quería llegar a ser el pic del mundo? Aquel presidente que en el fondo de su corazón sabemos anhelaba ser el presidente de la ONU, igualar o superar a Michelle Bachelet en cuanto a repercusión histórica y relevancia mundial. ¿Qué ocurrió con ese tecnócrata experto en números, ese gran empresario que ahora se veía mirado a menos en lo político? Pues viene el coronavirus y sin más preámbulos, para no extender aún más esta introducción, los dejo con nuestros panelistas estables. Nos acompañan Maximilian Erasmi, como ustedes ya saben, egresado de licenciatura en Historia por la Universidad de Chile, y Nicolás Castro, comunicador social y locutor radial. Y tendremos como panelista invitado al abogado y consejero político de Renovación Nacional, Marcelo Brunet. Junto a mi equipo, pido Hola. para Marcelo un aplauso. Gracias, Marcelo.
Siempre contentos cuando se nos suman a nuestras invitaciones algo locas. Hay malas experiencias en esto de los streaming pidiendo aplausos. No siempre funciona. Ay, a propósito del tema, dices tú. Bueno, pero hay cosas que no van a cambiar. Y es parte de la gracia de los personajes. Al menos en el equipo me apañan con los aplausos. Hay otros que tienen alta investidura y no lo apañan. Eso es un poquito complicado. Yo lo planteé en los siguientes términos y espero que probablemente los telespectadores nos entiendan. Si mi abuelito hubiera tenido pechugas, probablemente habría sido mi abuelita. A la gente no la podemos entender. La gente es como es. Y eso significa las cosas positivas que tiene y las cosas negativas. O sea, yo no pediría, por ejemplo, a estas alturas, pretender ser un futbolista destacado. No lo soy, claramente, no tengo esas habilidades. A lo mejor tengo otras, no, digamos, me toco guitarra, digamos, no sé, o que litigo bien, digamos, pero no pretendería a mí mismo hacer otra cosa, probablemente. Pues bien, antes de comenzar y profundizar en el punto que también está tocando Marcelo, les daré el paso a nuestros panelistas estables, Maximilian y Nicolás, para que puedan entregarnos su introducción, su aproximación inicial a este tema que es auge y crisis de Piñera, el éxtasis del poder. Gracias, Moisés. Voy a dar el permiso para partir. Hay varios puntos que a mí me parecen importantes sobre la presidencia de Piñera y que me alegra que estés, Marcelo, porque tu perspectiva probablemente va a ser útil para entenderlo un poco mejor, considerando que tú eres más cercano al mundo político. Particularmente el sentido del auge y tal vez el más relevante, la caída, para mí se centra en el manejo de la presidencia o del Ejecutivo de lo que podríamos considerar las dos crisis seguidas que ocurrieron en este país, que serían el estallido social y ahora el coronavirus. Me parece a mí que la caída más obvia o más evidente ocurrió con el estallido social. Entonces, lo que a mí me interesa que sean temas y que se explore, se relacionen con el manejo de ambos eventos y particularmente no solo el manejo en términos de efectivamente lidiar con la crisis en terreno, sino con el manejo de la opinión pública, el manejo de las relaciones públicas. Y ese es uno de los pivotes que a mí me parece que el gobierno de Sebastián Piñera no lo maneja muy bien, por no decir que no lo maneja para nada, y que crea una imagen muy, digamos, muy caótica, tal vez muy poco preparada del gobierno, que no necesariamente refleja la realidad, pero por lo menos esa es la sensación que da. Entonces me interesa que podamos conversar de eso también. ¿Nicolás? Sí, ahora sí estamos al aire. Buenas noches a todos, primeramente, y también a Marcelo, gracias por estar acá. Creo que su perspectiva, como dice Max, es interesante porque está dentro del lado político del presidente, y creo que es interesante también entender este fenómeno que se ha dado en los últimos meses de cómo de alguna forma se derrumba un poco esta imagen que presentaba Moisés al principio de un presidente de Chile muy bien aspectado en el plano internacional. Lo vimos en Venezuela, o en Colombia, perdón, en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, hace un tiempo con Guaidó intentando entrar, como dando una imagen de respaldo a esta locura de Guaidó de tratar de ingresar a Venezuela, perfilándose como un líder, creando Prosur, y resulta que en octubre se le desmorona este castillo de naipes por la contingencia interna y, al parecer, y sus sueños se le derrumban prácticamente completo. Entonces, ¿cómo esta situación ha provocado un deterioro en su imagen tan profundo que ahora está obligado a resolver cosas internas, descuidando esta imagen internacional que se había creado para sí mismo? ¿Y qué lo llevó a esto, a este punto en su carrera política, de querer aspirar en el plano internacional y los errores que pueden haber habido entre medio? Creo que es un fenómeno interesante de ver, porque además en este momento Piñera está colocado en un tránsito histórico muy, muy notable. Estamos en una pandemia mundial, estamos en un escenario donde hoy las prioridades cambiaron, pero hay un plebiscito que se aplazó para fines de este año, donde está en juego la constitución y el qué tipo de país queremos construir el día de mañana. Y Piñera, aunque a muchos no les guste, tiene un rol preponderante porque es el presidente de turno en este minuto. Entonces son muchas interrogantes que nos dan para conversar, y espero que esta noche podamos
distendidamente conversarlas y plantearlas acá en este programa, muchachos. A ver, mientras más interactivo sea esto, mejor, digamos. Maximilian, Nico y el joven Jauregui que está por esos lados. A ver, yo quisiera partir por lo siguiente. Creo de que aquí siempre vale la pena citar a Ortega y Gasset cuando decía de que yo soy yo en mis circunstancias. Hay gobiernos que son más fáciles que otros. Nunca gobernar es fácil, nunca. Para ningún presidente lo es, particularmente en Chile y particularmente en los últimos 30 años. Por cierto, este gobierno ha tenido más crisis y más circunstancias difíciles de las que uno hubiera imaginado, probablemente. Creo que el estallido social, por más que uno trate de visualizarlo como Moisés lo planteaba en la perspectiva de que era un estallido generado por la izquierda, digamos, una especie como golpe de Estado, muchos postulan esa tesis, pero también da cuenta de una situación histórica que estaba finalmente germinándose y que probablemente muchos de nosotros no habíamos estado dispuestos a escucharla. Es que efectivamente en Chile estaba ocurriendo un estallido interno, digamos, que tiene más que ver con situaciones económicas, más que ver con los números macroeconómicos, tiene que ver con una cuestión bien específica, con lo que, digamos, el estudio desiguales del PNUD denominaba la desigualdad de trato, de cómo finalmente una persona que vive en La Pintana no se atreve a poner que vive en La Pintana en su currículum porque sabe que va a ser discriminada, que una mujer promedio no se atreve a andar con comodidad en el metro porque teme que vaya en las horas puntas a ser manoseada. Tiene que ver básicamente con el tipo de país que hemos ido construyendo y que en los últimos años se fue agudizando un poco esa diferencia y esa brecha, digamos, con ciertos espectáculos un poco afortunados que fuimos apreciando por parte de actores sociales. Creo que probablemente la mejor y más gráfica de esas imágenes es el abogado gerente Gasco que, digamos, sale de su casa para echar a la gente que estaba pasando por el frente. Estoy de acuerdo con lo que dice Roberto Iturriaga. Es cierto que desigualdad ha habido en todo el mundo y en toda la historia. No podríamos desoír eso. Pero las sociedades, conforme van creciendo y conforme van desarrollándose, también es cierto que van esperando mayores grados de participación. Yo siempre dije de que la crisis que estábamos viviendo no era una crisis del modelo propiamente tal. No es que a la gente no le gustara el modelo. Mi impresión es que la gente quería más modelo, quería participar de mejor forma del modelo. Y probablemente la queja del joven de clase media que salía a tocar cacerolas, no estoy hablando necesariamente del que iba a la Plaza Italia, sino que el que iba a tocar cacerolas, digamos, antes de noviembre, probablemente decía relación con una cosa bastante razonable, que es que veía cómo su sueldo a fin de mes le resultaba cada vez más escaso, porque las cosas iban subiendo y finalmente no había posibilidad de manejar esa situación, sumado a todas las otras desigualdades desigualdades de trato, más que nada, que él sigue experimentando. Ciertamente esto le pudo haber tocado a cualquier gobierno, le tocó con mayor intensidad a Sebastián Piñera porque, bueno, Sebastián Piñera también tiene ciertas características, peculiaridades que probablemente hagan que sea mejor receptáculo de una crisis. Michelle Bachelet probablemente con su maternal forma de gobernar, digamos, con ese estilo tan tradicional de ella, probablemente habría tenido una especie de feedback distinto. No necesariamente un mejor manejo, cosa de que veamos cómo resolvió ella o cómo no resolvió ella su propia crisis familiar. Finalmente terminó quedándose callada y terminó diciendo qué pasaba y terminó negando la información diciendo de que ella se había enterado por la prensa. Entonces son muchos los factores que uno pudiera considerar respecto, no sé exactamente si cualquier presidente lo habría hecho mucho mejor o mucho peor en estas circunstancias. No tengo una respuesta muy acabada. Sí tengo claro que efectivamente este fue un golpe de flotación a la línea del modelo que se pretendía construir. Y claramente se enmarca esto dentro de una especie de... Maximilian es historiador, entiendo de que era Jean-Baptiste Vico quien planteaba la tesis de que la historia tenía ciertos ciclos. Y efectivamente nuestra historia, digamos, nuestra historia política, no está ajena a eso, y nosotros tenemos ciclos de 40 o 50 años en los cuales hay algún estallido social, hay alguna crisis. Roberto, sí, puedes tener razón, y puede ser de que en toda Latinoamérica al mismo tiempo estén ocurriendo ciertos fenómenos. Ok, te lo concedo, pero eso no ocurriría si no hubiera caldo cultivo para eso.
No quiero leer más, digamos, me gustaría que esto fuera más interactivo si que ustedes quieren. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Sí. Yo tenía una consulta que hacerte. Quiero irme un poquito más atrás, Marcelo, en relación a lo que estamos conversando. Piñera tiene su primer mandato, sale generalmente bien evaluado, le tocó enfrentar un terremoto el 2010, el cual sorteó, digamos, de buena manera, y logró dejar andando el país en cuanto a lo económico, lo cual era, digamos, lo que se esperaba de un presidente centro-derecha. Sí. Muchos dijeron que el voto a Piñera en esa ocasión fue un castigo a la concertación o a la No había ganado él, que había perdido a la izquierda. Claro. Exacto. Sin embargo, viene un segundo periodo de Bachelet y después él vuelve a emerger como carta presidencial y gana. Entonces, en esa segunda pasada, como para ir entendiendo un poquito este tránsito de Piñera en su segundo mandato, ¿por qué salió presidente? ¿Por qué sube Sebastián Piñera, entendiendo el contexto del programa, que hablamos de la auge y la crisis del presidente? ¿Cuál crees tú que es el motivo por el cual Piñera empieza nuevamente a subir, a salir y logra salir electo presidente? ¿Y qué expectativas hicieron que él finalmente fuera electo y le permitieron ganar el sillón presidencial nuevamente? Hay varias respuestas en eso. Tener un contrincante débil como Guillermo ayuda mucho, por cierto. También incide mucho que hubo un cierto temor de una parte del electorado de centro-derecha respecto de lo que en su minuto se denominó Chilezuela. La posibilidad de que nos transformáramos en, digamos, que involucionáramos como sociedad y no protegiéramos el derecho de propiedad. Es un miedo que está subyacente muchas veces en parte de una cierta parte de la derecha, que le tiene miedo, digamos, efectivamente, que estas cosas, a que cambien ciertos escenarios. Yo me he dedicado hartos años al tema de capacitar apoderados para las elecciones, uno de mis temas. Y dentro de eso, digamos, siempre nosotros nos quejábamos de que teníamos aproximadamente un apoderado por cada 3 mesas o cada 4 mesas. Acá nos sobraron apoderados, tuvimos cerca de 55.000 apoderados ese día de la elección. Es que hubo algo que hizo que la gente se quisiera movilizar. Significa que pasan dos cosas. Primero, el temor, que dentro de la psicología es uno de los motores más relevantes que puede generar, digamos, algún tipo de acción por parte de un ser humano. Y lo segundo, y también importante, la expectativa de que efectivamente, por así decirlo, la derecha se había tomado la calle. Ahora, ¿significa eso de que Piñera ganó gracias a, por así decirlo, digamos, los votos de la extrema derecha que votaron por José Antonio Kast? Yo creo que la respuesta es que no. De hecho, cuando uno hace el desglose matemático, termina llegando a la conclusión de que los votos de Piñera solo, sacados los 500.000 votos que sacó Kast, le daban para ganar por 150.000 votos a Guillermo. Yo creo que la respuesta no está ahí. La respuesta está en que efectivamente, comparados Piñera con Guillermo, Piñera parece ser bastante más moderado, bastante más razonable. Y por último, la gente esperaba, digamos, un presidente de centro más que un presidente tirado a la izquierda. Claro. Veníamos además de un mal gobierno, de un gobierno de izquierda que había generado problemas económicos y había una cierta expectativa también de mayor empleo, de que la crisis probablemente, digamos, no nos pescara, y mucho menos que ocurriera lo que nos está pasando hoy día, digamos, con el COVID-19, que es una cosa que no sabemos exactamente en qué va a terminar. Claro. Probablemente lo más dramático de todo esto es que no tenemos, es que la única certeza que tenemos, casi como en todo orden de cosas, es que no tenemos certeza. Y no sabemos qué es lo que vaya a ocurrir después. Sin embargo, pareciera ser que existe una cierta fe de que en lo que Piñera se maneja bien es en lo administrativo, en administrar cosas. Y administrar esta clase de crisis es distinto a administrar una crisis política. Entonces, donde se pudo ver muy desdibujado, que fue en la crisis de octubre, hoy día probablemente se ve bastante más dibujado, porque de alguna forma, digamos, el estilo gerencial, gerencial en el sentido específico de la palabra, no en el sentido peyorativo, sino que de dar instrucciones respecto de cómo resolver cosas. Es un estilo que se viene mucho en una crisis como una pandemia como esta, digamos. Entonces, de alguna manera, creo que, paradojalmente, esta crisis puede venirle muy bien al gobierno del presidente Piñera. La pregunta que te quería hacer era conectado con eso, así que es bueno que surja el tema de esa forma, porque claramente hay diferencia entre ambas cosas que podríamos describir como crisis, el coronavirus y el estallido social. Uno es claramente más político que el otro. El estallido social tiene que ver con
con saber interpretar o estar conectados de cierta forma con las sensibilidades del mismo país. Y en ese sentido, Correcto. si podemos estar de acuerdo que Piñera es mejor administrador que ¿cuál sería la otra palabra? Que líder, que no es muy empático, no sé si esa es la palabra, Sí, no sé si eso es, entiendo perfecto. Entiendo perfecto. entonces, Entiendo perfecto. la crisis de Piñera, digamos, la caída de Piñera, ¿cómo la ves tú, cómo la conectarías tú con estas deficiencias que podemos reconocer? Y acá me gustaría conectarlo con el problema de la imagen pública, porque uno puede ser un muy buen administrador y ser un pésimo líder, porque claramente no son la misma cosa. El líder es alguien que sabe proyectar seguridad, no solo llevar a cabo las acciones que efectivamente crean seguridad, pero hablarle a las personas y transmitir y crear el discurso y narrar, poder rodear el evento que está ocurriendo de tal forma que la sociedad lo reciba de una forma correcta. Lo entiendo Entonces, perfecto. ¿Sí? entonces pensando en eso y en el caso de Piñera, ¿cómo atas esa deficiencia? ¿Tú crees que eso es algo central a la caída o a la pérdida de popularidad? Los éxitos y los fracasos en política son tan variables y son tan relativos. Francisco Vidal, que hoy día cree que es candidato a la presidencia, dice que las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican. Y algo de razón tiene. No olvidemos nunca, a ustedes les gusta la historia, a mí también, sí, que después de ganar la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill se presenta a la elección y pierde. O sea, claro, los éxitos de política son cosas tan variables, digamos, uno no tiene siempre la certeza de cuál va a ser el resultado de la elección siguiente. Es lo bonito de las elecciones, es un poquito como, a quienes nos gusta el fútbol, es un poquito como la impredecibilidad del fútbol, que generalmente Brasil le va a ganar a Surinam, pero en una de esas de repente Surinam puede hacerle un gol y meterse detrás, digamos, y terminar ganando 1-0. Puede ocurrir en este caso que efectivamente lo que Sebastián Piñera esperaba fuera un gobierno pacífico, tranquilo, en el cual tuviese, como decía Moisés, una alta aplicar en otros términos. Suele ocurrir una cosa que se llama en economía la maldición del éxito. Cuando me va muy bien, a veces no necesariamente tomo las decisiones correctas o a veces por así decirlo, mis decisiones muchas veces no tengo cómo poder cimentarlas con el equipo que tengo. Sebastián Piñera, de alguna forma, lo que pretendió una vez habiendo ganado con el margen histórico que ganó, porque sí, es un margen histórico, son 3.750.000 personas que votaron por él, que es la tercera votación individual más alta de la historia, solamente superado por Frey y por Elwin en su minuto. O sea, sacó más votos que cualquier elección de Bachelet, para ponerlo en claro. Entonces, frente a esa maldición, frente a ese éxito, digamos, la tentación de no seguir el programa, sino que en el fondo empezar a buscar otros aspectos que pudieran transformarlo en un líder regional, en un líder a nivel mundial, es una tentación absolutamente válida. Sumado a eso, lo que dice Fernando Villalobos en pantalla, que Piñera le sienta bien gestionar recursos, es verdad, digamos. Probablemente siempre existió la expectativa de que la economía de alguna forma empezara a girar en mejor forma. Por supuesto, recordemos también en todo caso de que los números no estaban tan altos al momento del estallido social. En octubre, Piñera estaba del orden del 30 al 35%, no es una cifra demasiado alta, no es muy baja tampoco, digamos, o sea, no llega ni al 6 ni al 12%, que son los márgenes de las encuestas finales, pero sí de alguna manera, digamos, hay un tema, y la Karina Aravena, que está viéndonos, lo destaca muy bien. Gobernar en estas circunstancias es una tarea titánica, no es fácil. Echarse al hombro la crisis social política más grande que ha tenido Chile desde el golpe de Estado del 73 y desde la revolución del 57, perdón, del 57, y desde los estallidos que nos van sucediendo cada 50 años. No es fácil, no lo es fácil para ningún presidente. Ahora, no obstante, ustedes que son buenos para la historia recordarán que después de la matanza de Santiago, probablemente lo más similar que uno pudiera encontrar el estallido social que tuvimos, digamos, después de la matanza de Santiago, el que sucedió a Carlos Ibáñez del Campo no fue un presidente de izquierda, fue Jorge Alessandri. Eso nos da cuenta de que hay un factor en la sociedad que de alguna forma lo que busca, digamos, hablando de países distintos probablemente, el Chile de los años 50 es muy distinto al Chile del año 20, digamos, pero
pero da cuenta de que hay una cierta necesidad, de que muchas veces estas crisis no afectan necesariamente al sector político que es golpeado, sino muchas veces depende mucho de cómo se maneje, cómo se sortee, digamos. Si ustedes me preguntan a mí, hoy día, yo tengo un defecto que no tienen los conservadores en general, yo tiendo a ser muy optimista. Mi impresión es que el manejo que puede hacer el gobierno de Sebastián Piñera respecto de la crisis del COVID-19 puede incidir sustancialmente en una recuperación de su nivel de popularidad y, más importante, una recuperación importante respecto de su base electoral, lo que en la práctica puede implicar un buen resultado en las municipales, puede importar un buen resultado en la elección de gobernadores regionales, y previo a eso puede no resultar tan conflictivo el resultado del plebiscito como pareció que iba a terminar siendo que el plebiscito se hubiera efectuado en abril. Dicho de otro modo, es posible de que la estrella de la fortuna de Sebastián Piñera una vez más esté brillando sobre él y que finalmente, digamos, así como hablábamos de, ironizando, digamos, de los señores Ortega y Gasset, que aquella frase de yo soy yo y mis circunstancias, finalmente termine, digamos, una vez más sonriéndole favorablemente a Sebastián Piñera de nuevo. Max. No, momento, chicos. Sí. Para ir como contextualizando también, para que ahora podamos interactuar los tres, o sea, los cuatro y junto con ustedes tres. ¿Por qué sale electo Sebastián Piñera en este segundo periodo? Marcelo Bruneta, hacia el comienzo de su conversación, nos daba la idea de que el candidato de la nueva mayoría era un candidato débil. Entonces podemos plantear, y se lo pregunto a los tres, que antes que una victoria de Sebastián Piñera, lo que hubo fue una derrota de la nueva mayoría. Es que Guillermo era el candidato más malo, o sea, perdón, el menos malo de todo lo que había en la nueva mayoría. No había un candidato de consenso. Recuerda que en ese tiempo la nueva mayoría le costó mucho aliarse en torno a la figura de Guillermo. La figura de Guillermo, de hecho, fue respaldada incluso por partidos que no eran parte de la nueva mayoría. ¿Te fijas? Entonces, es que más allá de eso, voy al punto siguiente, y es el que me gustaría que pudiésemos conversar. Sabemos que en la praxis, el hecho, el resultado es el mismo, que gane uno o que pierda el otro cuando son dos los que están en una segunda vuelta. Mi pregunta es directa y al callo. ¿El que pierde es Guillé o el que gana es Piñera? Porque podemos entrar también en el aspecto cultural. Culturalmente, nosotros pudimos haber ganado como nueva mayoría, si es que lo queremos, no, perdón, se pudo haber ganado como Chile Vamos, una elección política circunstancial, pero para llevarlo a la posterior crisis de Sebastián Piñera, a la posterior caída de Sebastián Piñera, la cultura la teníamos. Había una cultura liberal en Chile, había una cultura de derecha en Chile, hay una cultura como para afirmar de que junto con una elección política en particular, también se ganó el contexto imperante. Por eso, ¿perdió Guillé o ganó Piñera? Chicos, ¿ustedes primero? Ya, yo diría que como regla general en todas las elecciones siempre una mezcla de las cosas que hizo mal un candidato y probablemente pesan más que las cosas que hizo bien, y por lo otro lado las cosas que hizo bien un candidato pesan más que las cosas que hizo mal. Pero yo personalmente no creo que Piñera sea una persona que tenga mucho contenido ideológico, honestamente. Yo cuando lo escucho hablar tiendo a pensar que es alguien que está, no sé si diciendo discursos que se aprendió de memoria, pero tiende a ser alguien que no insiste mucho en adentrar en sus propias convicciones y sus propios ideales e intentar escribir una visión del mundo muy desarrollada, sino es alguien que tiende a ser un poco más pragmático, me parece, alguien que tiende a no inyectarse mucho a sí mismo. A mí personalmente me desagrada, y yo prefiero que los políticos tengan convicciones propias y que esas convicciones, como que haya personalidad en cómo hablan. Pero por el otro lado, en Guillé siento que era más una persona que simplemente la gente no le creía mucho, honestamente. A mí me da la sensación de ser una persona que parecía no... Sabemos que es de izquierda, pero no... Es una izquierda más anticuada, me parece, una izquierda más tradicional, una izquierda como más de la concertación, alguien que no parecía ser muy fresco, no trajo, a mí me parece, la fortaleza y
la renovación que se necesitaba para poder hacerle frente a alguien que viene con... que sabemos que la práctica funciona. Es que tal vez ese es el punto. Piñera, si es un buen administrador, por lo menos tú tienes certeza de que los sistemas que tienen que funcionar van a funcionar. No te va a vender el futuro, no te va a contar las 7 maravillas del mundo, pero va a ejecutar la pega que tiene que ejecutar. Entonces, me parece que si no se puede dar una alternativa que es más atractiva, vas a fallar. Y en ese sentido, Guille era un viejo, no sé, sin mucho brillo. Sí, de hecho no le podemos quitar mérito a Piñera, al contrario, yo creo que Piñera, hay que tener claro una cosa, teníamos el antecedente de Piñera 1, teniendo el antecedente de Piñera 1, nosotros, como dice Max, ya había una certeza de cómo el tipo podía administrar el país. Ahora, puntualmente, creo que Piñera, convicciones reales no son, digamos, las que uno podría pensar que son de centro derecha, su base es de C, partamos por ahí, su base es de C. Ahora, yo creo que hubo un cúmulo de factores bastante interesante. Primero, el mal candidato que tenía al frente. Segundo, la experiencia que ya precedía de su mandato anterior, que le daba un crédito. Y, digámoslo, tuvo buenos asesores comunicacionales en el minuto para poder vender bien su plan de gobierno. Y que a la larga le dio una sensación al electorado, digamos, más moderado, como decían en algún momento en la conversación, una sensación mayor de credibilidad. Lo que el tema es que a mí, en este momento, mirando un poco hacia atrás, era un poco más de lo mismo. El contenido, digamos, del discurso de Sebastián Piñera no ha variado mucho en el tiempo. Y si tú escuchas los discursos actuales, los discursos que vinieron en octubre, qué sé yo, como que la línea argumental sigue siendo la misma, no ha variado demasiado y no se ve tampoco un punch, un impulso que le permita como diferenciar un Piñera de otro. Entonces, en ese sentido, creo que si bien tiene fortalezas que todos conocemos en la parte administrativa, carece mucho de lo otro, pero eso no le resta mérito. El tema es que era, digamos, en ese momento lo mejor que había para una gran parte del electorado que finalmente fue la que terminó inclinando la elección en su favor. A ver, Moisés nos preguntaba por qué ganó Piñera. La respuesta, voy a partir por la respuesta más obvia del mundo. Un candidato gana porque saca más votos que los otros. Ahora, ¿qué es lo que hace que un candidato saque una votación histórica en relación a los otros candidatos paralelos, digamos? Es porque hay algo que entroniza con la sociedad que busca. Veníamos de un gobierno de Bachelet donde la única y la mayor crítica era respecto de la riqueza, respecto de la producción, respecto del mercado. El mercado no existía, no era una cosa razonable. Sebastián Piñera es un empresario que termina en política, que tiene una fortuna cuantiosa, no podemos discutir aquello, probablemente es de aquellos políticos dentro de la centro derecha que es capaz de costearse sus propias campañas sin necesidad de tener que recurrir a bolsillos ajenos, cosa que es, por cierto, digamos, un aspecto muy, muy importante en cuanto a la independencia de sus convicciones. Y yo ahí, fíjate que asentaría un poco lo que estaba conversando, lo que decía Nicolás. Hay un aspecto negativo en lo que tú estás diciendo, pero también hay un aspecto positivo. Pues yo empecé a revisar en los últimos 25 años, Sebastián Piñera viene diciendo más o menos lo mismo siempre. No ha cambiado mucho sus puntos de vista, no ha cambiado mucho sus convicciones. Yo creo que sí tiene convicciones, Max, yo creo que las tiene. No me toca a mí ser de defensor de Sebastián Piñera, pero sí me parece que correctas o incorrectas, buenas o malas, él tiene convicciones y las defiende dentro de todo. Tiene una cierta visión conservadora de ciertos aspectos, tiene una cierta visión más progre, liberal, no sé cómo llamarlo, digamos. Ustedes les gusta, que ustedes, a ver, no quiero caer en la dinámica que suelen caer las discusiones de los grupos liberales de yo soy liberal y progre. Tiene Claro. mucho liberal en muchos aspectos y muy adelantado en su época en muchos aspectos. Así como probablemente uno valoraría mucho de Andrés Alamán en los años 90, haber tenido ciertas posturas más liberales, uno también debería reconocer que para la mojigata y bien conservadora sociedad de los años 90, Sebastián Piñera fue un líder liberal en muchos ámbitos. Y de alguna forma el hecho de tenerlo hoy día en el gobierno y que sus ideas sigan siendo lo mismo y que parezcan un poco más conservadoras, es producto que efectivamente estamos en una sociedad que, no quiero recurrir a la manoseada frase de Chile cambió,
Pero sí, de alguna forma una sociedad que cambió. Y frente a eso, digamos, probablemente hay ciertas cosas de forma de Sebastián Piñera que resultan un poco más incómodas que como lo eran antes. Porque, seamos honestos, hace 30 años atrás, cuando Sebastián Piñera hacía sus juegos de palabras, los juegos de palabras, la señora de 45, 50 años que estaba viendo la tele, lo encontraba hasta entretenido. Hoy día los tres sinónimos, hoy día el tema de los tres sinónimos, hoy día el tema de las metáforas, evidentemente dan cuenta de una sociedad que no valora, digamos, al político. Ustedes son muy chicos, pero probablemente ustedes no se acuerdan de un detalle. En los años 90 los políticos bailaban en la Teletón. Sí. Los aplaudían. Los autos Subaru Legacy, no estamos haciendo, no quiero hacer, digamos, propaganda, nada, pero se pusieron de moda. Las corbatas que usaban los políticos eran corbatas que la gente compraba porque estaba de moda hacer, la gente de alguna forma sentía que ser político la llevaba. Y bueno, claramente eso cambió. Y evidentemente hoy día estamos frente a una diferencia muy marcada. De hecho, releía, digamos, el título de esta conversación, auge y caída de Piñera. En realidad no es el auge y la caída de Piñera, es de una forma de cómo se entiende la política. Y no necesariamente tiene relación con Piñera propiamente tal. Y Piñera, dentro de todo, ha logrado surfear esta situación haciendo algo que me doy una vuelta para atrás. Gran parte del problema que tenemos nosotros hoy día, y probablemente ustedes, con lo mucho más liberales que son respecto de mí, todos los liberales se consideran más liberales que el otro, probablemente convengan conmigo respecto a un tema. El presidencialismo exacerbado que tenemos en Chile, esa figura paterna de presidente de la República, papá que resuelve los problemas, es evidentemente gran parte de la disonancia que existe entre la política y la sociedad. Porque evidentemente en la vieja teoría de Easton de los inputs y los outputs, si el papá no es capaz de proveer todos los bienes que yo quiero, evidentemente el papá es malo. Claro. Entonces me explica un poco la tesis. Sí, totalmente. Yo quería preguntarte, Marcelo, estaba hablando precisamente de este Piñera que está surfeando un poco estas contingencias que tenemos. Habíamos tocado un momento atrás también esta posición que Piñera tomó, digamos, en el concierto regional de enarbolarse como un líder. Yo te quisiera preguntar a ti, ¿tú qué crees que motiva hoy a Sebastián Piñera en este momento a querer surfear estas olas? Hoy día estamos viendo un presidente que está hasta hace un mes y tanto, estaba batallando con una crisis social que no se veía hace años, con un 6% en las encuestas que hoy día está en un 21%, tras la última CADEM, que es un alza importante. ¿Tú qué crees que puede motivar a un tecnócrata como Piñera de querer seguir en esta situación, siendo que Piñera tiene todo lo que quisiera? O sea, Piñera podría perfectamente irse a su casa en Cachagua o en Tautauco, da lo mismo, y estar a guatita el sol, pero Piñera está ahí en la primera línea, digamos, políticamente, claro, surfeando estas olas. ¿Qué puede motivar a un hombre como Piñera en estos momentos a ser él el que esté liderando esta situación? Yo creo que todos nosotros podríamos preguntarnos si estuviéramos en esos zapatos de la moneda casi sitiada por gente que estaba gritando que uno renuncie, por una sociedad que de alguna forma era particularmente beligerante y que estaba definitivamente, digamos, con ánimos altisonantes y muy alterados. Y todos nos preguntaríamos qué habríamos hecho. Y yo tengo que en esto, a ver, yo probablemente sea muy crítico a Sebastián Piñera en muchos temas, pero en esto le tengo que reconocer su temple republicano. Yo creo que nunca se le pasó por la cabeza renunciar. Yo creo que este tema de esperar, digamos, que la ola cambiara y amainara, probablemente es lo que más generaba esperanza, digamos. Evidentemente, digamos, hubo todo un trastoque respecto a de lo que se planificó originalmente. Evidentemente, el gobierno de noviembre no era el mismo gobierno que estaba planificado cuando se ganó la elección. Y eso no necesariamente es por culpa de Piñera. Vuelvo a Ortega y Gasset, digamos. Las circunstancias muchas veces definen cuáles son los actos de nuestras propias vidas y también de la política. Yo creo que Piñera en esto mostró un temple republicano que a mí me enorgullece de alguna manera. Y ojalá, digamos, no tengamos episodios como el de la Rúa, nunca en Chile, del presidente que se ve superado y pesca su helicóptericito, digamos, y se arranca, digamos. No estoy planteando tampoco la salida a los Balmaceda ni tampoco la salida a los Allende, digamos.
pero sí me gusta la figura del presidente o la autoridad que, pese a tener que estar bailando con la fea, pese a tener que estar en una situación histórica compleja, sea capaz de enfrentar la situación y darle cara, digamos, ser capaz de enfrentarla y por último, en minoría, en la impopularidad, ser capaz de enfrentar esas circunstancias que son tan difíciles. Una última cosa. Pero Marcelo, ¿sí? No continúa. No, dale. En ese entendido, ¿crees tú que Piñera para poder sobrepasar, y les pregunto a los tres, ¿creen ustedes que Piñera para poder sobreponerse a estas circunstancias total y absolutamente fuera de lo común, tuvo que sacrificar su ego, que es algo que se habla mucho en los comentarios acá en el chat, para pasar a un segundo plano y prácticamente ceder un Congreso que le estaba pidiendo el inicio de un semipresidencialismo? Porque finalmente Sebastián Piñera, aquel tipo que es incapaz de soltar el micrófono, que cuando sus asesores aparentemente le dicen no lo hagas, lo hace. ¿Cómo está ese corazoncito de un hombre que quiere ser luz, quiere estar ahí en el florero, pero ahora tiene que necesariamente retroceder porque si no lo hace, no logra resistir? Chicos, ¿ustedes primero? Max. No, Nicolás, ¿te escucho? A ver. Estoy procesando tu pregunta, Moisés. Así que podría preguntarle. Perdón, Moisés, te podría repetir la última parte que no alcancé a entenderla bien. Por eso no. ¿Cómo está? ¿Creen ustedes de que Sebastián Piñera tuvo que renunciar a ser el mismo con tal de sobreponerse a esta crisis? Porque la tesis que nos entrega Brunet es de un hombre que se convierte casi como en un Zaratustra, que logra vencer a su propia humanidad y se entrega por el país. Pero si entendemos y tomamos esa tesis, ¿a qué costo lo hizo? ¿A qué debió renunciar? ¿Sebastián Piñera para vencer tuvo que renunciar a ser el mismo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, en gran parte. Hay un programa de gobierno que se vio alterado. Hay un estilo de gobierno que también se vio alterado. Es imposible creer que no. Yo creo que Piñera se dio en varias cosas, partiendo por ejemplo, solo por citar un ejemplo, recurrir a las arcas fiscales de una manera tal que no se había hecho en mucho tiempo y que yo creo que no estaba en ningún caso en la planificación de un gobierno de centro derecha. Yo creo que en ese es la muestra más clara de que Piñera sí terminó cediendo a las convicciones, tratando de alguna forma de calmar un poco la tormenta que se le vino encima, pero yo creo que sí, Piñera cedió bastante, no se lo puede negar, aunque para sus detractores nunca será suficiente, y eso creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero de que Piñera cedió, sí, cedió parte de su terreno, y eso marca claramente el contraste de lo que va a ser de un momento a otro. Tal vez yo, marcando un poco una pequeña diferencia, yo tal vez soy un poco más cínico al respecto porque tiendo a basarme más en la percepción que tengo de Piñera en sí, cuando lo escucho hablar, cuando se supone que está siendo una persona en la pantalla, y nunca me ha dado la sensación de que efectivamente estoy escuchando a Sebastián Piñera. Siempre me da la sensación de que estoy escuchando a una persona entrando en el rol de presidente, no una persona que se reconoce a sí mismo como presidente, pero es un aspecto de sí mismo que tiene integrado, sino como que siempre que habla, revierte a discursos, revierte a lo que ya tiene preparado. Entonces, si es necesario cambiar de una postura a otra, a mí me da la sensación, obviamente acá puedo estar equivocado y hablo solo de una percepción, pero a mí me da la sensación de que en realidad no es tan importante para él retener una trinchera. Vale la pena siempre y cuando hay algo que ganar de mantener esa trinchera, pero de ahí a como que a que me dé la impresión de que a él le duele ceder un punto, como si hay un centro ideológico que Piñera como que dice, de acá yo no me muevo. Y a mí me da la impresión que si Piñera, si tiene que empezar a tirar bonos para que, no sé, para repuntar, siento que lo va a considerar. No es como que no se va a horrorizar a hacer cosas, obviamente no a hacer cualquier cosa, pero insisto, yo no sé si podría decir que es como que Piñera se vio obligado a cambiar, porque insisto, yo no sé si Piñera le tiene asco a eso, yo no sé si para él es un problema. Tal vez
Tal vez cinismo, no sé. Perdón, no quiero, pero por ejemplo cuando Max dice eso, claro, yo me acuerdo de una imagen muy clara cuando está sentado en el Salón Azul y dice, Chile cambió, nosotros también hemos cambiado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo cuando veo eso digo, ¿será tan así? O sea, yo concuerdo. Yo no le creo. Yo creo que Piñera en su programa político, sí, tuvo que mover las piezas, no le quedó otra, si estaba naufragando. Estaba naufragando después del 18 de octubre, o sea, fue hecho añicos. Tenía que hacer algo para mover el buque porque de lo contrario el barco se le hundía. Y tuvo que ser protagonismo, le dio el protagonismo a los parlamentarios para que hicieran el tema del plebiscito. Pero esa imagen de yo también cambié, que le tocaron el alma, que tuvo claro, de repente conoció la empatía, no sé. Claro, tal vez sí. A ver, yo creo que, yo coincido que muchas veces, digamos, el diagnóstico de la política debe ser cínico y debe ser a lo Maquiavelo, comparto. Y le encuentro razón, pero también, a ver, voy a hablar un poco desde lo personal, más que desde lo que pasa con Acá son puras opiniones nomás. Yo no soy amigo ni cercano a Sebastián Piñera, no trabajo en el gobierno, no trabajaré en este gobierno, y no trabajé tampoco, salvo, digamos, un lapso muy técnico, digamos, en el gobierno anterior de Piñera. No obstante eso, creo que hay un tema que, digamos, efectivamente hay gran cantidad de cosas que han ido cambiando y que de alguna forma nos han ido cambiando a todos. Yo soy miembro de la Comisión Política de Renovación Nacional, no puedo partir de la base de esconder lo que soy, digamos. Y desde ese punto de vista tengo una cierta historia y tengo que contarles algo. No sé si mi hija me esté viendo, digamos, pero ella tiene 13 años y me dijo que y cuando empezó todo el caceroleo, digamos, de octubre, me pidió permiso para salir a la Plaza Gaña. Yo pensé que quería que le llevara al mall, digamos, donde estaban sus amigas. Y yo dije, no, la verdad es que quería ir a la Plaza Gaña a cacerolear. Pero mi amor, ¿por qué? Bueno, porque mi abuelita, la que tú mantienes, no debería tener pensiones dignas y no debería estar tú pagándole, digamos, manteniéndola. No porque mi mamá, que no trabajó durante no sé cuántos años por cuidarnos, hoy día tiene lagunas previsionales y no tiene cómo pagarla. Una niña de 13 años me dice esto, digamos, y de verdad, honestamente, me hizo replantearme muchas cosas. Entonces, efectivamente, estábamos nosotros en nuestro discurso, el discurso tradicional, el de libertad de desarrollo, el de los papers amarillos y todo eso, si finalmente, digamos, está entronizado dentro de lo que efectivamente nosotros estábamos planteando en forma lógica. Y sí, efectivamente, había una serie de demandas sociales que la gente estaba exigiendo, insisto, no solamente desde un punto de vista economicista. Yo en eso, digamos, para mí cuando me dicen de que la crisis se resuelve abriendo la billetera y que se resuelve simplemente, digamos, no es eso, o que solamente la crisis política se resuelva solamente con resultados sociales, tampoco. Yo, en lo personal, bueno, Moisés, entiendo que está en la misma línea y creo que ustedes, no sé ustedes los otros dos, pero yo soy partidario de que Chile va a tener que enfrentar un proceso de una nueva constitución sí o sí. O sea, aún en la hipótesis que ganara el rechazo, probablemente, digamos, a corto andar, probablemente terminemos con una nueva constitución igual. Y la razón es sencilla, porque finalmente el problema de Chile no se sustenta hoy día, o la crisis política de Chile, no está solamente restringida a un problema de bienestar social, sino que tiene un problema que es más de fondo, es un problema de un pacto político que está roto, o que está muy deteriorado. Yo suelo usar mucho la imagen de tratar de parchar el pantalón que está roto. Todos hemos tenido pantalones rotos que hemos tratado de parchar porque nos quedan cómodos, porque son buenos, le tenemos cariño. Pero ya hay un minuto que el pantalón no puede seguir parchándose, porque finalmente el pantalón ya no sirve. Y eso nos pasa con la Constitución. El problema que tenemos con la Constitución es precisamente que la estructura en la que está sustentada la posición política chilena hoy día está resquebrajada, y está resquebrajada porque existe no solamente el margen de la desconfianza, y el problema básico, digamos, de este problema de relación esencial que tenemos entre, digamos, hablábamos hace un rato como el crisis de la desigualdad de trato, sino que también hay un problema de fondo. La Constitución del 80, por favor, no me digan la Constitución del 2005 porque es mentira. La Constitución del 80 se sustenta sobre la base de un principio básico, que es el de la Guerra Fría, el de Alemania contra la Unión Soviética, perdón, el de Estados Unidos contra la Unión Soviética, el de la lógica de tratar de imponer, digamos, un anticomunismo que obliga a que el pueblo tenga poca participación.
la gente necesita sentirse que está participando de la discusión política. Y el presidencialismo exacerbado por una parte, el Congreso aislado en el Congreso, en Valparaíso, sin ninguna atribución y que no sirven para nada. Muchas veces esa es la percepción que existe de la gente. Esta especie como de pololeo con la política que se rompió cuando Iván Moreira le pegó un empujón a Jorge Chauson y que ahí en adelante, digamos, lo único que aparecía en las noticias era que era la circunstancia en la que estaban los políticos pegándose o agrediéndose en la Cámara de Diputados. Es un problema grave. Yo creo que hay un tema ahí que no tenemos cómo resolver si no tenemos un nuevo pacto político que finalmente, digamos, genere un reencuentro. Yo a lo mejor, digamos, soy muy ingenuo en la manera que lo voy a plantear, pero hay parejas a las cuales las terapias de pareja y hay parejas que la renovación de votos les sirven. Yo creo que Chile necesita hacer una renovación de votos con su política. Y probablemente el mejor escenario republicano para eso es una nueva constitución. Entonces, yo no creo que esto vaya a ser un tema que se resuelva metiéndose más la mano a la billetera y resolviéndolo más con más bonos o menos bonos. Creo que finalmente acá cambiamos todos. Y eso también incluye de alguna forma a Sebastián Piñera. Chicos, me pregunto... Entendiendo que... No, sí, nosotros seguimos acá siempre. Entendiendo sí. aquello, ¿qué creen ustedes, viendo de que un Chile que está cambiante, que tiene una dinámica sumamente distinta a lo que fue una elección de hace 2 años, cuando escuchamos a esta denominada derecha dura decir, es que Piñera se vendió a la izquierda, es que Piñera no tiene principios, es que Piñera es un demócrata cristiano blando, es un marxista cultural, más allá de lo ideológico, ¿qué motiva a Sebastián Piñera a ser presidente de la República, más aún en un Chile cambiante como el actual, en donde lo que más se decía, y yo creo que también se mencionaba dentro de su círculo, quizás lo mejor que puede hacer es irse y veamos cómo resolvemos este entuerto? ¿Por qué Sebastián Piñera sigue en el poder y qué lo hace acercarse a él? Porque recursos tiene, fue dueño de LATAM en un porcentaje importante, dueño de Colo-Colo, Chilevisión, el dueño de las tarjetas de crédito, pero ¿qué lo hace amar al poder? ¿Qué lo hace acercarse a él? ¿Tiene un sentido de servicio público Sebastián Piñera? ¿Es un tipo que de verdad quiere servir a Chile? ¿O es un tipo que sirve a sí mismo? Y hago la pregunta sin pelo en la lengua. Sebastián Piñera, ¿para quién trabaja? ¿Para él o para Chile? Uf, Complicado. qué pregunta. O sea, ¿sí, Marcelo? No, yo no tengo ninguna duda de que no está trabajando para él. No necesita. Creo que es más, o sea, cualquier persona probablemente sin un ámbito, sin un aspecto lo suficientemente republicano como para poder pensar de que tiene la obligación moral y ética de resolver una crisis o de tratar de solventar, de darle sustento al país frente a una crisis como la que está, como las dos crisis que estamos viviendo, teniendo todos los medios para poder pescar un helicóptero y mandarse cambiar, insisto, a lo de la Rúa. ¿Qué fue lo que mencionaste? Es porque efectivamente tiene un compromiso con el país, y ese compromiso es un compromiso que va más allá. A ver, quiero volver al punto, alguien lo decía, digamos, en forma sarcástica, no voy a defender a Piñera, pero estoy defendiendo a Piñera. No es esa mi idea. Yo creo que siendo ponderados y siendo justos, si Sebastián Piñera hubiera querido arrancarse de esto, probablemente ni siquiera se habría presentado a la reelección como presidente. Y los presidentes se ven, y los líderes se ven en los momentos difíciles. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con el liderazgo Piñera. Hay muchas cosas que no me gustan del liderazgo Piñera en muchos ámbitos. Yo prefiero, digamos, a mí no me gustan los tres sinónimos, digamos, esto de que las cosas sean buenas, rembombantes y hermosas, digamos. No comparto mucho la tesis de que todo, digamos, tenga que adornarse, digamos, con una sobrecarga comunicacional, ni menos, digamos, el error clásico del primer gobierno de Piñera de tratar de pensar de que todo, digamos, era el gobierno de los mejores, o, digamos, de que íbamos a tener construida el mejor puente del canal destacado de la historia, o que, digamos, no, a mí no me gustan las cosas tan grandilocuentes, pero sí hay que reconocer una cosa: haber permanecido, no solamente en el gobierno, sentado en el Palacio de la Moneda, sino que además haber tomado las determinaciones de estar dispuesto incluso, presidente en el estilo de Piñera, dentro del presidencialismo de Piñera, de por así decirlo, retrotraerse a un segundo plano, mientras los congresistas asumían parte importante de la solución de la crisis, creo que es un mérito. Y creo que hay que destacarlo. ¿Sí? Yo creo que al final
el peso de la historia probablemente haga que Piñera salga muy bien evaluado del proceso que vivimos en octubre. Sí, o sea, yo comparto que hay una buena posibilidad que salga bien evaluado, pero donde te pondría algo de resistencia es que la única cosa que puede motivar al ego es la riqueza. Que claramente una persona que tiene todo en términos materiales puede seguir estando motivada por razones egoístas, como por ejemplo, hablando precisamente de la historia. Piñera puede ser alguien, yo pienso en alguien como Trump, por ejemplo, incluso alguien como Putin. Tío, las malas lenguas dicen que Putin es una de las personas más ricas del mundo si es que se pudiera contabilizar su riqueza, pero claro, no se puede contabilizar. No son personas que tienen la necesidad de estar en la política. Difícilmente podríamos decir que Putin tiene mucha vocación. Pues, tal vez algunos lo pensarán. Con Trump me parece también es más evidente la trampa psicológica, el espacio mental poco sano en que habita, pero con Piñera perfectamente me parece posible que sus razones egoístas en permanecer en el poder, por ejemplo, no querer renunciar es porque no quiere quedar en los cuadernos de historia como el que renunció. Eso eso es doloroso. Puedes ser millonario, puedes ser billonario y que tu legado siga habiendo pagado un precio muy grande. En ese sentido, me parece que perfectamente es posible. No necesariamente es cierto, pero es posible. Y algo que estabas diciendo antes con respecto a cómo nos cambió el estallido, yo comparto que muchas personas pueden haber aprendido una lección importante en el estallido y es legítimo que haya sido un proceso genuino de transformación. Pero en el caso como tuyo, tu trabajo no dependía de que lo entiendas. Una persona normal que vive en la dehesa y que no entiende las razones detrás del estallido, está bien, vive en su cotidianidad, va a su trabajo y hace su vida y simplemente no estaba conectado. Pero estamos hablando de las personas que, como su trabajo explícitamente está entender las necesidades de las personas y saber ofrecer respuestas y soluciones. Por lo tanto, si una persona X que vive en el barrio alto no entiende, está bien, me podrá molestar. Si el presidente no entiende, yo digo, o sea, ¿a qué te dedicas? Si se supone que lideras el país y de repente viene una avalancha o una ola gigantesca que se te abalanza sobre ti y 10 centímetros delante tuyo dices, no sé cómo no vi esto, me parece legítima la pregunta de, pero entonces, ¿qué estabas mirando? O sea, ¿dónde está tu atención? 2 semanas antes Piñera diciendo que vivimos en un oasis, para mí eso es indicativo de una desconexión que es más imperdonable cuando son personas que tienen como trabajo entender esas cosas, cuando se les paga. No, es que ahí en punto, ¿tú lo viste venir? Yo se lo pregunto. A ver, yo lo intuía bastante mejor. Yo soy de izquierda, mis posturas tienden a ser un poco más críticas del modelo, bueno, no necesariamente del modelo. Tiendo a dirigirle un poco más de atención consciente al problema, al resentimiento desatendido, por ponerlo de alguna forma. De acuerdo. Yo no, 2 meses antes yo no te habría dicho va a quedar la embarrada en 2 meses. A eso me refiero. Yo te puedo asegurar de que me tocó alguna participación en la radio Bio Bio y me tocó panel con alguien del Frente Amplio, no voy a mencionar el nombre por razones obvias, porque estábamos en off, y me dice, yo no sé por qué estamos en esto, y me terminó diciendo algo así como, pagaría caro por volver a la semana pasada. Porque es algo que de verdad nadie vio venir. O sea, sí, uno podría entender de que había ciertas pautas que estaban funcionando mal, pero así es ciencia cierta, digamos. Yo te quiero contar una anécdota. A mí, yo estaba con Pancho Chaguán, estábamos en Iquique, veníamos de vuelta y el tema nos pilló en el aeropuerto y de hecho que me tocó recomendarle a Pancho solicitar, digamos, algo que terminó finalmente el gobierno haciendo, que era pedir un estado de excepción constitucional. Cuando veíamos por las pantallas que el edificio de Nel se estaba quemando, cuando nos contaban de que habían 50 y tantas estaciones de metro quemadas simultáneamente, de verdad tú pensabas en qué minuto va a aparecer Godzilla, porque esto era una película de terror. Yo de verdad no era capaz de entenderlo. Entiendo que mi trabajo, yo soy abogado y vivo de mi profesión, la verdad, yo no vivo la política, pero entiendo de que nadie en su sano juicio es capaz de poder tener tanta capacidad de anticipación como para poder prever cosas que probablemente escapan a la cotidianidad normal. Ya, sí entiendo, y con esto termino, sí entiendo de que habían señales y que teníamos que haberlas leído mucho mejor. El estudio de desiguales del PNUD me parece una cosa clarísima.
Y Sí, que no haya es opción que- para entenderlas porque somos tontos en muchos aspectos. Es que yo, de hecho, tomando lo que tú dices, Marcelo, o sea, de partida, tú dices, es muy difícil que haber podido ver esto, pero por ejemplo, hace un par de semanas atrás, precisamente la radio Bio Bio difundió un informe de la ANI, de la Asociación de Inteligencia, donde advertía que habían ciertos grupos vinculados a extremistas o llámese como quiera, en el cual estaban planificando el ataque a las estaciones de metro y se estaba concertando para después del anuncio de la subida del transporte. ¿Ya? Y esos documentos no fueron tomados en cuenta ni por el personal de metro ni por el Ministerio de Transporte. No le dieron la mayor importancia. O sea, señales habían, pero nadie les tomó el peso. Yo creo que a Piñera también le llegaron esas señales, pero tampoco hizo mucho como para poder evitar el golpe en el fondo, porque al final de cuentas estabas pendiente de otra cosa. Okay, sí. Semanas antes, Piñera estaba pendiente de cómo iba a recibir a Trump, de sellar el acuerdo de la paz mundial entre Estados Unidos y los chinos, de recibir a Greta Thunberg en una COP25. Esos eran los planes de Piñera en el corto plazo. Pero en el entorno interno estaba habiendo una revuelta que se estaba generando y que nadie pudo ver. O sea, la ANI te está demostrando que había indicativos de que se estaban preparando después del alza del precio del transporte. Un ministro de Hacienda que te manda a comprar flores porque subió el alza fue el alza del transporte y te manda a comprar flores o te manda a levantar más temprano para que tome el metro. Eso es una desconexión de la realidad en la cual tú no puedes negarla, no puedes obviarla. Sí, Entonces, ahí tú te pones a pensar, ¿dónde estaba la cabeza de Sebastián Piñera en ese minuto? ¿Dónde estaba la cabeza de Sebastián Piñera y de su equipo político? Porque en el fondo, el descontento social ya se estaba viendo en ciertas cosas que eran palpables. La gente se estaba quejando, empezaron los estudiantes a pasarse los torniquetes y de repente se te quema Santiago en un 2x3 un viernes. Mientras Piñera estaba comiendo pizza con su nieta. Entonces, en el fondo, yo creo que ahí apunta el punto de lo que estaba planteando Max y lo que hemos estado conversando. ¿Dónde estaba la cabeza de Piñera en ese minuto? ¿Qué lo motivó a estar ahí? Claro, y la metáfora, perdóname Marcelo, la metáfora que usaría es que no es necesario poder predecir el momento en el que una cuerda se va a romper para reconocer que se está tensionando. Sí, yo no necesito saber el futuro para darme cuenta que en algún momento o hay una buena probabilidad de que simplemente en un momento ceda y la cosa no aguante y explote. Entonces, adelantarme no es adelantarme al momento en el que al día, sino es como que yo necesito la fecha, sino a la posibilidad de que esto ocurra. Tienen toda la razón. A ver, yo no voy a objetar eso porque es cierto. Y señales habían y habían de sobra. Yo tendría que ser ciego para no hacerlo. Y insisto, digamos, haciendo el mea culpa, yo soy parte de un partido político, miembro de una comisión política, y nosotros debésemos tener cierto grado de expertise para poder anticipar escenarios. Probablemente no estábamos leyendo las señales en forma clara. Y es un error nuestro. O sea, hay que admitirlo. Y nosotros no fuimos capaces de... A ver, cuando 1.200.000 personas salen a la Plaza Italia, no es por nada. No es porque la sociedad estuviese haciendo todo perfecto. Ahora, responsabilizar a Sebastián Piñera única y exclusivamente por todo esto es tan falaz. Es absurdo. Es tan falaz como decir, con esto introduce para el otro lado, es tan falaz como decirte que efectivamente el presidente Piñera se manejó políticamente muy bien durante esa crisis. Claro, pero no necesariamente lo vamos a tratar con neutralidad. Así como, pero tu rol fue como podría haber hecho más, pero como que ocurrió y era un pasivo. Hay ciertos temas. Sebastián Piñera perfectamente podría haber cambiado la ola de una forma distinta y podría incluso haber salido beneficiado si hubiese liderado el contexto social, sin duda. Y hizo todo exactamente lo contrario de lo que tenía que hacer. Por recomendaciones políticas de su equipo de la época, por lo que sea, digamos. Pero, sin duda, Sebastián Piñera hizo cosas que no debería haber hecho. O sea, el tema de la pizza, digamos, es una tontera. Es una cuestión que nadie razonable. Simbólico. Es simbólico, es una muestra. El tema de Piñera tiene además una cierta habilidad, o tuvo una cierta habilidad inversa, de poder generar más odio respecto a su persona en un proceso en el que podría perfectamente haber pasado más piola. Claro. Sin embargo, yo en esto tengo que reconocerle un punto.
El 15 de noviembre era un país en el que Chile estábamos, digamos, en una situación de lo más similar a sin ser una guerra, lo más similar a una guerra, digamos, por los efectos propios de una guerra. Un país que funcionaba a media máquina, que a las 3 de la tarde la gente se volvía de su trabajo, que no sabías cómo te ibas a volver de tu trabajo. Yo trabajo en oficina del centro y no sabía cómo volverme muchas veces. No lo digo, digamos, en tono, digamos, lastimero ni nada por el estilo, sino que efectivamente eso es lo que teníamos el 15 de noviembre. El 16 de noviembre yo no vivo con mis hijos y les dije a mis hijos cuando estaban en mi casa y los estaba llevando a la casa de tu mamá que se prepararan, porque lo más probable es que tuviésemos de nuevo a los militares en la calle. Sí. Eso creo que lo sabemos todos y todos manejamos esa información. Y les dije que no se asustaran, o que trataran de asustarse poco, en realidad. Eso fue lo que les dije. Lo cierto, por eso les comento esta anécdota personal, es que probablemente si hay una cosa que tenga que destacar la historia respecto a Sebastián Piñera, es que en ese minuto él de alguna forma facilitó ser el puente o facilitó que las cosas ocurriesen de forma tal de que el Congreso pudiera tomar un rol preponderante en tratar de generar una especie de acuerdo social. Y eso creo que sí habla bien de él, así como no habla bien de él probablemente muchas conductas que tuvo antes de eso, y muchas de las acciones políticas que desarrolló a lo mejor no fueron las apropiadas. Ese gesto, el del 15 de noviembre, de quedarse callado, de no aparecer, creo que es un gran gesto. De anularse. Es que a veces, ¿sabes lo que pasa? Lo que hace con Moisés es que a veces uno no necesariamente habla por sus palabras, sino que por su silencio. Es algo que probablemente en la centro-derecha no sabemos siempre. Nosotros en la centro-derecha creemos que basta con que nosotros digamos las cosas. Digamos, de alguna forma, digamos, mira, Andrés Alamán cuenta muy bien esta historia de lo que diferencia, digamos, un buen político de izquierda o un buen político de derecha en cómo ellos, de alguna forma, inauguran un puente en la siguiente metáfora. El político de derecha empieza a hablar de la macroeconomía y lo importante del tiempo y de la distancia que van a ahorrarse cuando se inaugura el puente. El de izquierda destaca de que Juanito va a poder ver a Susanita, a su polola, 10 minutos más. Es un tema de corazón, finalmente. A veces en la derecha creemos que basta con hablar y con explicar las cosas para que las cosas se expliquen solas. Cuando Sebastián Piñera dice de que estaba frente a un enemigo gigante y toda esa... Poderoso, digamos, y toda esa faramaya que dice, está diciendo una cosa que tiene algún sentido, pero está tan mal explicada que se presta para pensar que hay un pueblo que está en contra de él o que él está en contra del pueblo, y eso es una estupidez. Y le jugó en contra, le jugó muy en contra. Eso, por supuesto. A eso me refiero. Hubo errores políticos importantes en esos días. Ahora, no es para aplaudirlo. Yo no sé si yo no lo hubiera cometido. Yo no sé si cualquier persona con habilidad política no los hubiera cometido en esa época. Porque, digamos las cosas como son, era un escenario nuevo. No nuevo, digamos, la historia está llena de estos escenarios. Pero era un escenario que en los últimos 40 y tantos años desde no habíamos vivido, desde la dictadura. En ese entendido, para ir ya también aterrizando las preguntas de los chicos que están viéndonos, Freddy Campos dice, Piñera tiene y tuvo una desconexión total con la realidad de nuestro pueblo. ¿Cómo explican, es la pregunta abierta, que Chile despertó? ¿En qué momento se hace la autocrítica desde la clase política, en especial la centro-derecha de nuestro país? ¿Por qué Chile despierta? Porque tú mencionaste muy bien, Marcelo, un punto que creo que es clave. Una de las cosas que se hace, que se cree, y otra de las cosas que se dice. Piñera dice, estamos en guerra, pero resulta que para cualquier ciudadano de a pie, estamos en guerra, es guerra, no es lo que él quiso supuestamente plasmar. Entonces, ¿cómo se explica este despertar? Voy a partir... A mí me gustan las metáforas, así que voy a usar una que es un poco exagerada, pero hay una película de ciencia ficción que se llama Elysium, de un mundo post-apocalíptico en donde los ricos y los que tienen viven en una ciudad que flota y literalmente se mueve sobre la tierra, y en la superficie viven las personas en los restos. Esa no es nuestra realidad, pero basta con que esa percepción se vuelva lo suficientemente fuerte para que como figura narrativa cobre la suficiente fuerza como para que se vuelva un problema. Y a mí me da la impresión de que en Chile, en la clase política, y especialmente en la clase política de la derecha no renovada, digamos, la derecha no tan de centro, tú conoces mejor la derecha que yo, tal vez efectivamente es más de centro, pero yo me refiero a
a esta derecha que vive sobre la montaña, literalmente, o sea, algo de metafórico hay, y se mueve con chofer a la Moneda, al Palacio, y ese es su recorrido. Entonces hay una desconexión entre las necesidades o las sensibilidades, la forma en que las personas están experimentando su vida diariamente, que puede ser cierto que en la práctica haya mucha riqueza y que estemos mucho mejor que antes y que el PIB haya crecido como nunca y perfecto, que la clase media ahora es gigantesca, todos esos puntos se pueden ceder, pero eso no quita que la forma en que lo perciben, la forma en que lo están interpretando, eso puede variar mucho y por lo tanto el punto ciego gigantesco de la derecha para mí es que no saben, no, subestiman el problema de la narrativa, como lo mencionabas tú, Marcelo, no basta con manejar números macroeconómicos. Sí, ¿no? Eso te sirve si es que tú estás a cargo del Ministerio de Hacienda, tal vez, pero no si eres el presidente. No si tú se supone eres la persona que tiene que estar conectada con las personas. Tú se supone que estás solucionando los problemas de las personas que te eligieron. Y los problemas de esas personas no son que bajó medio porcentaje la tasa de desempleo. Eso no es el problema que tiene una persona en el día a día. No, y esa desconexión a mí me parece tan severa que es una de las variables que explican el estallido, me parece. Yo en el caso puntual creo que esta cosa de que Chile despertó es una suma de muchas cosas. Yo cuando pasó esto del estallido, me acuerdo de conversar acá en mi casa con mi familia y les decía, de partida no es un grupo organizado grande, es la suma de muchas demandas de muchas personas muy heterogéneas cuyas realidades no tienen por qué ser iguales entre sí, pero son muy similares, en las cuales notan un descontento porque hay cosas que sienten que tanto el sistema como el modelo, como el Estado no está satisfaciendo de la manera correcta. Y yo creo que en ese sentido, no solo la derecha, la clase política en general ha tenido errores muy, muy claros de lectura de cómo se está moviendo el país. Chile no solo despertó, Chile fue cambiando con el tiempo y creo que tanto la clase política como la derecha, y podemos individualizarlo si quisieran, se quedaron pegados en un estatus en el cual creían que todo daba de maravilla. Y la cosa no era tan así. Creo que en ese sentido tanto la derecha y cualquier actor de la clase política se quedó pegado en el macro y no bajó al micro. Y en ese sentido la desconexión es terrible, terrible, y eso explica en parte y en gran manera por qué el estallido se produjo de la manera que se produjo. Y eso vuelvo a insistir en el punto que nuestra clase política no solo nos advirtió, nunca estuvo despierta ni atenta a lo que estaba pasando en la calle. Y eso es grave. Eso es grave porque al final, todo lo que tiene que ver con el sistema de gobierno o política o poder, la gente empieza a despreciarlo porque en el poder no se resuelven los problemas del día a día. Están preocupados de otras cosas. Y el ciudadano a pie, al final, empieza a sentir descontento porque siente que ni con su voto, ni con sus acciones, va a lograr cambiar su día a día, ¿cachai? A ver, son varias cosas. Sí. Chile efectivamente despierta, más que despertar, digamos, manifiesta sus molestias frente a no poder participar del modelo como quisiera. Cuando uno veía a la gente que salía originalmente a Plaza Italia antes que esta cuestión se transformara, digamos, en la primera línea versus Carabineros exclusivamente, porque en eso derivó, ¿no? Pero cuando la gente salía a la calle y salían a manifestarse, tú notabas, y en eso ustedes tienen razón, que el conjunto de razones por las cuales protestaban, cada una era una razón individual propia. Sentía pagando suficientemente su enfermedad catastrófica, o FONASA, digamos, dependiendo de quién fuera. El señor o la señora que sentía que tenía problemas con la pensión porque se había muerto su marido y que no sabía con qué iba a poder seguir viviendo. La mujer que, y vuelvo al ejemplo porque creo que es un ejemplo muy gráfico, que tenía miedo de salir a la calle porque podía ser violada, podía ser atacada, podía ser agredida. Hay un indicador que es súper claro, 8 de cada 10 mujeres en Chile reconocen haberse sentido amenazadas o agredidas en algún minuto de su vida.
una sociedad que no es capaz de leer esos aspectos en su conjunto es porque efectivamente está generando una crisis de proporciones que tarde o temprano iba a terminar explotando. Yo no tengo antecedentes, no los manejo, digamos, yo no soy de inteligencia ni nada por el estilo. Sí creo de que hubo, digamos, alguna forma en la que hubo ciertos otros grupos que se coordinaron y funcionaron coordinaditamente, digamos. O sea, tener a toda la gente que hubo en algún minuto en la calle, en la Alameda, no era gratis. O sea, no me refiero a 1.200.000 personas, digamos, 1.200.000 de personas, sino que me refiero a los 6.000 o 5.000 personas que estaban provocando desmanes y que tenían una estructura militarizada muy bien ordenada. Eso no es gratis, eso no... Estoy hablando solo desde una perspectiva de sentido común. Por más desencantado que yo me encuentre de la sociedad, yo no voy a ir todos los días a la Plaza Italia porque en ningún minuto tengo que pensar qué es lo que le doy de comida o qué como o qué hago, digamos, para poder pagar el arriendo que tengo. Algo tiene que haber habido ahí. Yo no tengo todavía, digamos, una respuesta muy clara. Pero sí me parece que más allá de si hay o no hay coordinación, hay un hecho que es claro. Había una sociedad que estaba disconforme, pero quiero graficar este punto. No estaba disconforme del modelo. No era un tema contra el modelo. Era un tema de no poder participar del modelo. La gente no se sentía disconforme por estar, o sea, la misma persona que probablemente estaba dentro de 1.200.000 personas, la misma que el domingo siguiente fue al mall y almorzó con sus niños en el mall. Y es muy posible que haya pasado a aprovechar alguna oferta, digamos, y se haya comprado una polera de marca, porque tenía los medios para hacerlo y porque estaba en oferta con 50% de descuento. La gente no tiene un problema con el modelo, tiene un problema de no participar de él. Y probablemente es ahí donde, a ver, las crisis de adolescencia normalmente son las que marcan mejor, digamos, las circunstancias de la vida. Y Chile venía experimentando una crisis de adolescencia en la que todo lo encontraba malo, todo, absolutamente todo. Esto terminó de manifestarse en este gran estallido, digamos, que terminó dándose. Ahora, la pregunta es, como adolescentes, ¿vamos a ser capaces de poder asumir maduramente lo que se nos viene? O más bien, digamos, estoy hablando peyorativamente de adolescencia, tengo 2 hijos que ya están en la adolescencia y creo que en ningún caso sería peyorativo respecto de ellos, pero sí creo que es una etapa de crisis. Chile había tenido una forma de crecimiento que nunca antes en su historia había tenido. Los niveles de desarrollo establecían de que todos, de alguna forma, habíamos tenido mejores recursos que nuestros padres. 3 de cada 4 estudiantes universitarios eran primera generación universitaria de su familia. Los ingresos de los chilenos son infinitamente superiores, 2 o 3 veces superiores a lo que eran hace 30 años atrás. Macroeconómicamente no es un país miserable, no es un país que estuviese, digamos, en la ruina, pero sí es un país que quiere, o una parte importante de ese país, la que se siente, digamos, que cambió, siente que tiene derecho a poder participar de mejor forma y con mayor seguridad, y que no va a haber una enfermedad catastrófica que haga que se retroceda todo lo avanzado, y que no va a ser que de repente el hecho que te despidan significa que vas a tener que sacar a los hijos del colegio. Lo que hay es un tema de la necesidad de participación dentro de la sociedad, no de cambiar un modelo que aparentemente a la gente no parece desagradarle tanto cuando los beneficia. Pero esa participación, solo antes de... ¿Moisés? Escuchamos. No se te escucha, Moisés, pero dale, Nicolás. Sí, sí, denle. Ahí está. Tu participación, hablas de participación. Dice que la gente quiere más participación en el modelo, pero ¿tú crees que la gente no quería participar del modelo o no había forma de que la gente participara más del modelo? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta y tiene que ver con la forma de desarrollo y de crecimiento del país, digamos. Por lo pronto, digamos, uno de los problemas principales es la participación política. La gente siente que no participa políticamente y que hay una élite que toma ciertas decisiones y que ellos están ajenos a ellas. Desde el punto de vista de lo económico, evidentemente si la situación económica cambia y yo me siento contraído y siento que no me alcanza, que como dice el chiste, digamos, no me llega el fin de mes al sueldo y no soy capaz, digamos, de ahorrar o de tener plata para poder manejar contingencias como la que estamos viviendo hoy día. Por cierto que eso produce una desesperanza, un desencanto, una rabia respecto al modelo. La gente lo que quisiera probablemente es participar de mejor forma de esto. Y tener la tranquilidad que probablemente algunos tienen de poder sentir de, bueno, ¿sabéis qué? Vamos a tener que enfrentar la crisis del COVID-19 y ya por último tengo plata para poder seguir pagando los colegios a los niños, seguir manteniendo estas situaciones sin necesidad de tener que trabajar y puedo estar recluido en mi casa.
Evidentemente no todo el mundo se siente así. Y este es un tema de expectativas, que probablemente es donde el gobierno, yo hablaba hace un rato de que esta puede ser una crisis muy benéfica para el gobierno, pero si el gobierno no es capaz de manejar la situación que se derive de tener a la gente trabajando menos o percibiendo menos remuneración en los próximos 3 o 4 meses, es un tema que probablemente sí pueda jugarla en contra. Por lo mismo que estamos... En ese entendido, para el panel, para ustedes tres, ¿cómo sienten o cómo perciben Sebastián Piñera ha manejado una crisis como la que tenemos hoy en día con el coronavirus, cuando las vicisitudes son sumamente complejas, pero a pesar de eso, deja de lado su aspecto político, que sabemos no es su fuerte, y empieza a florecer su lado mucho más técnico, en donde puede desenvolverse de mejor forma, en donde tiene a un ministro Mañalich que políticamente es igual o quizás peor que él, pero que tiene las credenciales, tiene el máster en epidemiología, que tiene un Ignacio Briones iluminadísimo, con capacidad de empatizar con la gente, con capacidad de empatizar con el pequeño empresario, tiene en su equipo a una Carla Rubilar, que para todos nosotros es muy conocida, que tiene una habilidad y un tacto que anteriormente no tenía Cecilia Pérez, y en donde ahora vemos a un comité político junto con Sebastián Sichel en el área de desarrollo social, muy compenetrado y muy unido en torno a sacar adelante estas vicisitudes. Entonces, entendiendo estos elementos sobre la mesa, ¿cuál es la evaluación que hacen hasta el momento del manejo del COVID-19? Partiendo por Marcelo. A ver, en los números parece que estamos manejándolo bien. Yo nos hemos tomado la lata de revisar ciertas variables y todo parece indicar de que lo que podría, o sea, lo peor podría estar por venir, digamos, uno no sabe si efectivamente vamos a tener un buen manejo respecto de en qué minuto, digamos, el nivel de camas va a terminar siendo colapsado por el número de enfermos, no sabemos. Pero si uno analiza la curva de España o de Italia y la curva de Chile, evidentemente la diferencia es sustancial a esta altura si estuviésemos en España en el mismo día cero, o sea, partiendo de día cero desde el día que de acuerdo con la cifra de Johns Hopkins, si tuviéramos el día cero desde el momento que se descubrieron 100 casos, digamos, hasta hoy día, debiésemos tener cerca de 1.500 muertos. Tenemos 18 que lamentar. No hay que olvidar nunca, no es bueno jugar en empatar situaciones, pero no hay que olvidar nunca de que para la pandemia de la H1N1, que era varias veces menos que esta crisis, hubo 150 muertos. Ojalá no lleguemos ni cercana ni remotamente a eso, ojalá que no, pero hay que ser bien cautos en esto. Parece que epidemiológicamente esto se está manejando de una buena manera, de una manera sana, razonable, se están tomando las medidas adecuadas, aumentando el número de camas, aumentando el número de atenciones, disminuyendo el número de otras atenciones. Creo que el tema de la vacunación masiva respecto de influenza ha sido una muy buena política. Creo que trabajar adecuadamente el tema de la prevención, haciéndole el test a mientras más gente mejor, es una muy buena política que, por ejemplo, en Argentina no se ha desarrollado. Creo que desde ese punto de vista la crisis se ha manejado bien. Ahora, volvamos al segundo punto. Esto es una mesa de reunión. Lo entretenido de este debate es que es un debate político. Acá estamos hablando de política, no solamente de técnica. Ninguno de nosotros cuatro somos epidemiólogos, digamos, y uno, digamos, con suerte es abogado nomás. Lo que trato de decirles con esto es que, desde un punto de vista práctico y desde lo político, el gobierno como esta es una crisis que tiene magnitudes técnicas, va a ser evaluado por dos cosas. Primero, por sus resultados técnicos. O sea, nos fue mejor o peor que otros países, digamos, o sea, al final es la única comparación válida. Y lo segundo, vamos a poder sortear bien esta crisis en la medida de que no exista, y ahí es clave lo que haga el gobierno, una percepción de que solamente hubo una protección para un cierto segmento de la población y que el resto que se las tuvo que batir por su propia puña. Me pongo el siguiente ejemplo. Hay una mala lectura, pésima lectura. Hoy día escuchaba estas cuestiones del cautiverio dentro de la casa, digamos, hacen que uno termine viendo matinales. Y una de las personas que me tocó ver fue a la alcaldesa de Maipú. Una performance realmente cuestionable, desde un punto de vista casi ético. Ella plantea la necesidad de cuarentena total a nivel nacional. Creo que todos podemos entender a estas alturas
que eso que sonaba muy entretenido, muy razonable, como, ya, ok, el gobierno nos va a cuidar a todos. A poco andar uno empieza a pensar, porque esto puede terminar como en Italia, con la gente saliendo a la calle y no respetando la prohibición, precisamente porque tienen hambre y necesitan comer. Y una de las principales, probablemente digamos, una de las principales lecciones que uno puede obtener de la pandemia de España, digamos, de la fiebre española de los años 20, de 1920, es que precisamente la gente vuelve a salir a la calle cuando tiene hambre. Y lo que hay que tratar de evitar es que el país se paralice. Eso suena como economicista, suena como frío, pero la verdad de las cosas es algo absolutamente racional y lógico. Si uno para el país, lo que para es la posibilidad de que la gente coma y que la gente pueda estar razonablemente tranquila a poder alimentar a sus hijos. El manejo de las expectativas en eso puede ser muy importante. Por eso me gusta y comparto el diagnóstico del ministro Mañalich cuando dice que lo peor puede estar por venir. A mí no me gusta el gobierno triunfalista de Piñera 1, que decía de que somos los que mejor forma estamos resolviendo la crisis. No, ojalá que nunca tengamos eso. Ojalá que tengamos un gobierno que si es que efectivamente logra manejar bien esta situación, sea después con los números y no por las expectativas. Y termino con una última cosa. Creo que mi mayor preocupación dice relación con esto, que esto va a ser un proceso largo. Esto no es una cosa de corto aliento. Y la desesperanza es una condición natural. Los seres humanos tendemos a desgastarnos frente al encierro, frente a no estar con nuestros seres queridos. Hoy día la tecnología nos ayuda mucho. Mi hijo chico, digamos, me decía, papá, y antes cuando habían otras cuestiones como esta, la gente no tenía internet. ¿Cómo lo hacían? Es una buena pregunta, pero yo no tengo una buena respuesta, y no la tengo. Hoy día, de alguna forma, hemos podido, cual más, cual menos, nos hemos juntado con nuestros amigos por distintas plataformas, por Zoom, por esta misma forma de chat. Claro. La gente sigue funcionando de alguna manera y siguen habiendo interacciones. Creo que uno de los trabajos más importantes que va a tener que hacer el gobierno, y si yo trabajara en el gobierno le recomendaría eso, es trabajar la expectativa de que estamos en una situación compleja, pero que hay una salida, que tarde o temprano va a haber una salida. Hoy día no la vemos, porque no tenemos cómo verla. Pero creo que en eso el presidente del Banco Central es muy claro. Probablemente Chile, y JP Morgan coincide con este diagnóstico, si Chile mantiene bajos los niveles de mortalidad y mantiene el control de el control epidemiológico de esto, puede ser de que nuestra crisis sea mucho más breve que la del resto del mundo. Y crisis, dado que los chinos son tan buenos para estas cosas y nos dejaron, digamos, esta situación, crisis en chino tiene una doble acepción. Uno es el desastre, pero el otro es la oportunidad. Y puede ser que esta sea una muy buena oportunidad para que aprendamos cosas. Quiero hacer una última reflexión respecto a esto, y una reflexión ya más allá de lo político. Yo lo que me preguntaría, todos acá somos medios humanistas, yo lo que me preguntaría es qué sociedad vamos a construir después de esta crisis. Vamos a seguir siendo la sociedad del egoísmo de la gente que pescó su autito, pescó la 4x4 y se fue a Cachagua. Vamos a seguir siendo la sociedad que de alguna forma consideró de que esta era la lógica media zorrona, digamos, de que al final, compadre, vamos a tomar unas piscolitas, digamos, y lo vamos a pasar resto. O sea, yo plantearía, digamos, ¿qué sociedades vamos a tener después de esto? Si va a ser una sociedad más reflexiva, si va a ser una sociedad que tome, digamos, una perspectiva respecto de la vida y de la importancia de las relaciones. Yo creo que esto es un tema, digamos, que probablemente marque mucho más allá del diagnóstico político, porque al final del día nos está obligando a volver a la humanidad, que de alguna forma, digamos, la tecnocracia y este círculo, digamos, de yo obtengo más, por lo tanto yo soy más, nos está acostumbrando. Sí. Voy a aprovechar la oportunidad para introducir un poco de desacuerdo con algunas de las cosas que dijiste. Porque a pesar que yo estoy muy de acuerdo que el gobierno mi impresión es que va a saber aprovechar, va a salir bien de esto. Yo no creo que Piñera sea el tipo de persona que puede honestamente plantearse la pregunta cómo va a cambiar nuestra sociedad y que efectivamente dé una respuesta que
que sepa hacerse cargo de los problemas que podríamos estar de acuerdo, podemos encontrar en la base. Y esta es una de las formas en las que me parece sí es necesario, por lo menos, rescatar o tal vez tener presente, y es que sí hay una posibilidad importante y digna de considerar de que sí hay disconformidad con el modelo, porque lo que tú describes, esta separación, la debilitación de lo que nos une, la incapacidad de comunicarnos, de reconocernos como iguales, los modelos no existen solo a nivel económico, no tienen que ver con la forma, no existen solo en la forma en que tú ordenas los factores de producción, no son la política económica, no son los decretos ley que tú dictas, tienen que ver con la dinámica social, cultural que se crea, no solo por el modelo, digamos, pero en una época particular se entiende la actividad económica de cierta forma, se le da cierto lugar, la gente produce de cierta forma, empieza a pensar de cierta forma y eso tiene efectos concretos en la experiencia de las personas y por lo tanto yo sí argumentaría, sí estaría dispuesto a extender que pedir mayor participación en la política, pedir mayor vida democrática, es en sí una forma de criticar el modelo. Si es en sí decir, queremos un cambio en cierto nivel del modelo, porque separar el nivel de participación que se nos asignó, o sea, si uno ve las imágenes de las marchas de la UP, si uno ve los porcentajes de las personas, a mí me da la sensación de que en esa época la gente participaba un poco más. En los 80 no solo se desarmó, o en los 70, los 80 no solo se desarmó, digamos, lo que la UP había forzado, todo lo que ellos habían intentado hacer, se desarmó la organización sindical, se desarmó se instaló una forma de vida democrática con sus propias características y con su propia dinámica. Por lo tanto, tampoco me parece que tenemos que ser demasiado, no sé si superficial es la palabra, pero ingenuos tal vez con la relación que hay entre la capacidad que tienen las personas de vivir su vida democrática y cómo eso puede estar conectado con el modelo. Max, te lo respondo en breve. Siempre hay que tener ojo con dónde, digamos, uno parte o de dónde se sienta uno a hacer la crítica, porque desde un punto de vista práctico, a lo mejor la crítica al materialismo es una crítica que les valía al capitalismo, pero también les válido, digamos, a los modelos estatistas. Claro. Por lo menos, digamos, el marxismo es una tesis absolutamente materialista, digamos, Feuerbach, digamos, son los autores clásicos alemanes invertidos, digamos. Desde su punto de vista, digamos, cualquier crítica que se haga, digamos, respecto al materialismo y cómo el materialismo consume a la sociedad no es solamente exclusivo de un régimen capitalista o de libre mercado. Dentro de la crítica a lo político, evidentemente, digamos, parte del modelo chileno está en crisis, y eso es innegable. Y corresponde, digamos, a un proceso que yo lo decía hace un rato. Yo creo que la necesidad de un nuevo ciclo de relación política está dado porque nuestro régimen de relación política de los años 70 y 80 es el que marcó nuestra constitución que nos rige hasta hoy. Y tenemos nosotros un régimen portaliano histórico, digamos. Acá los conservadores se espantan con esto, pero... Bueno, siempre se espantan. Siempre. Bueno, los conservadores en general tienden a espantarse por las cosas, pero no serían conservadores, es como lógico. Sí, claro, lógico. La lógica portaliana, del peso de la noche, digamos, de la necesidad del engranaje, digamos, del sistema que funciona, la lógica en la que el poder centralizado, digamos, tiene que ser capaz de mandar estos frutos, digamos, que eso es el presidencialismo exacerbado que tenemos acá. Es una lógica que de alguna forma supone, digamos, un cierto grado de falta de participación de la sociedad. Y hoy día la sociedad es una sociedad muy activa, digamos. ¿Sí? El hecho mismo que estemos acá, digamos, en un debate interesante por una red de streaming y no estemos en un programa de televisión, significa que a lo mejor nos están viendo, no sé, 15, 20 amigos nuestros, que tiene que ver con muchos más, millones de amigos nuestros, ya está bien, porque después Moisés, digamos, piensa que estamos minimizando, digamos, la cantidad de telespectadores. Pero a lo que trato de decir, digamos, esta clase de conversación de alguna forma tiene una cierta lógica propia de un mundo que está hoy día muy participativo.
Me van a permitir una digresión. McLuhan probablemente cuando hablaba de su primera revolución, digamos, hablaba de la revolución de los libros, de la construcción del libro, digamos, de Gutenberg. La segunda es la revolución de Marconi, la revolución de las radios, digamos, que cambia la relación ya no solamente respecto de quién está leyendo, sino que tiene una relación uno infinito. La tercera revolución debería ser la revolución Twitter, en la que ya no solamente tienes una relación uno a infinito con los cuales te comunicas, sino que ese infinito te puede contestar de vuelta, cosa que no pasa en la radio y cosa que no pasa con el libro. Hoy día nuestra sociedad está cimentada sobre la base de, digamos, de la interacción. Y la interacción y la crítica política van de la mano. De hecho, Marcelo, no te escucho. De hecho, en ese sentido, ya como para ir cerrando, se dice de que dentro de esa era Twitter, Sebastián Piñera era muy asiduo a esa red y muy asiduo a las encuestas del día a día, y que eso lo mantenía en especial tensión porque era incapaz de generar un proyecto de largo plazo, puesto que si hoy estaba picando en, no sé, en 30 y al día siguiente porque dijo algo bajó a 28, se desesperaba. Y vinculándolo con esta capacidad del streaming, también estamos viendo en vivo lo que la gente piensa, lo que la gente quiere, lo que la gente va opinando, y lo ponemos en pantalla, y tú lo puedes leer en el instantáneo. No es simplemente hacer un internet aislado, sino que es sumamente involucrado con lo que la gente quiere. Ok, pero ahí yo haría una mención. Yo creo que lo que nosotros vemos es lo que la gente cree que la gente cree. No lo que en realidad, digamos, o sea, yo les voy a contar una anécdota que me gusta mucho. En algún minuto fue las razones por las que hace como 6 o 7 años atrás dejé de estar en Twitter. Yo tenía una cuenta en Twitter, incluyente, algo así. Y dejé de estarlo por una cuestión, en parte por cosas como la que les voy a contar ahora. Un día me subí un taxi y de repente el taxista me empieza a decir muy molesto de que él tenía una cuenta en Twitter y que él seguía a mucha gente y que la verdad de las cosas estaba muy enojado porque había mucha gente muy tonta. El más tonto de todos era un gallo más colodro. Ya digo yo, pero Max es un académico, yo lo conozco, un gallo. No, pero es tonto, es tonto. Si el otro día tuvimos un debate en Twitter, ya, y no me contestó más y yo le gané. Ok, ya. Tengo una hija que está tratando de mandarme un... Ya, de hecho, aprovechando esto mismo, me gustaría que fuésemos... De hecho, aprovechando aquello, me gustaría que pudiésemos ir cerrando también la ocasión, y les voy a plantear unas preguntas de ping-pong con respuesta breve y precisa. Sí o no, o una respuesta en particular. Y quiero partir con Maximilian para que posteriormente siga Nicolás y luego Marcelo. ¿Qué nota ponen al manejo de Sebastián Piñera en, primero, la crisis social, y 2, el COVID-19? Nota, no explicación, nota de 1 a 7. Al estallido social le pongo un 2 y al COVID le pongo un 5-5 que puede cambiar. Depende de lo que viene. Nicolás. Estallido social un 4, siendo generoso, y al COVID un 5. Yo creo que acá hacer una sola evaluación es un poquito injusto respecto al estallido social. Yo creo que hubo un antes y un después. Entonces, a la primera parte... Pero hay que promediar. Claro, la primera parte le pondría un 3 sin duda, y a la segunda parte probablemente le pondría un 5, me promedia 4. Respecto de la crisis del coronavirus, creo que hasta aquí, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo no quiero ponerle nota porque sonaría grandilocuente y sonaría como algo que no quiero sonar. Yo creo que lo está manejando bien, no quiero poner nota. Perfecto. Válido. Marcelo, partimos contigo. La siguiente pregunta, que el tiempo nos apremia también. ¿Dato mata relato? ¿Sí o no? Sí, claro. Así como Maximilian mata galán, dices tú. Sí. A ver, Maximilian. Yo soy que los datos matan a los malos relatos, sí. Claro, eso. El dato por sí solo mata relato. Pero mata relato mal, bien, claro. Un relato bien construido sabe incorporar el dato. Por supuesto. Toda la razón. Eso te iba a decir, depende del relato, pero sí, lo puede matar. Eso. Tercera pregunta de ping pong. ¿Sí o no? ¿Tenemos al gobierno de los mejores? Marcelo.
¿Qué es eso del gobierno de los mejores? No me enteré, digamos, yo no. Porque además, mira, se suscita una cosa bien A rara. propósito del relato. Y cuando tú dices que eres el Claro. gobierno de los mejores, significa que los que no están gobernando no son mejores. No, Claro. Y eso genera por algo una les ganaste. de los que no están. Entonces, no, yo creo que eso es una. No lo comparto. No comparto esa manera grandilocuente de entender la política. Ya, El Maximilian. gobierno de los mejores sándwiches primo de Piñera, ¿pues de qué estamos hablando? Eso, Pero hay un Perdón. punto de que era muy político antes y durante Piñera, digamos. O sea, está bien, la pero digamos, es innegable. no, es innegable, pero tampoco es innegable que, no sé, cuesta mantener el argumento de los solo mejores. estar ahí por Ok. Del mérito. tal vez solo por el vínculo es mejor no tomar Pero un cargo nunca nos como vamos a ese. poner de acuerdo. Claro. Nicolás. Yo divido esa apreciación desde el antes del 18 de octubre y después del 18 de octubre. Yo creo que en este momento está lo mejor que hay, pero dentro del espectro que está gobernando. Y solo para precisar, el cambio en Hacienda es preponderante, es donde mejor se ve ese aspecto, donde mejor se metió mano en el gabinete. Así que tendría que decir en este momento que no del concepto, los mejores, los más bacanes, pero sí, creo que hoy día hay un cambio de mano que se está notando poco a poco en el gobierno. Marcelo, ¿sí Dígame. o no? ¿Piñera ama el poder? No conozco políticos que no lo amen. Obvio, sí. Maximilian. Probablemente respondería algo similar. Si está ahí es porque te gusta el sabor. El sabor, como a lasaña, pollo asado. No, Algo rico. a pizza, El poder a pizza. es, sí, claro. Nicolás. Sí, absolutamente. Negarlo es un absurdo. Y para cerrar, Marcelo, Ajá. en octubre de este año, sí que efectivamente se hace el plebiscito a esta altura, cosa que yo creo que sí va a suceder. Si la crisis no crece, ¿gana el apruebo o el rechazo? Va a ganar el apruebo. Yo tengo hasta mi camiseta para el apruebo, les digo. Les cuento el tiro. Maximilian. Sí, gana la prueba. No, para mí eso Nicolás. no me cabe duda. No cabe duda. Va a ganar el apruebo, pero apruebo responsable. Bien, Esperemos. estamos libre y responsable. Para cierre, me gustaría que primero Nicolás y luego Maximilian, para continuar posteriormente con Marcelo, diesen sus 30 segundos de palabras de cierre. Chuta, 30 segundos, vamos a hacerla corta. Yo creo que cualquier persona que detente el poder siente ciertas ambiciones y que son legítimas. No digo que no lo sean. El tema es que cuando esa ambición te nubla, es muy difícil que puedas ver la realidad. Yo creo que eso es lo que le pasó a Piñera en esta parte de su gobierno. Espero que esto que ha sucedido le sirva de remesón para darse cuenta que está gobernando para el pueblo o para la ciudadanía y que no solamente debe ser para sus intereses personales como se proyectó, digamos, antes del 18 de octubre. Terminó mi tiempo. Claro, yo diría que como en todas las cosas conviene siempre intentar mantener el equilibrio, siempre intentar ser crítico y mantener algún grado de cinismo, pero al mismo tiempo permitir que hayan cosas positivas. Rescato algunas de las cosas que decía Marcelo antes. Podemos criticar a Piñera y tenemos el deber de criticarlo, pero probablemente nos conviene intentar siempre buscar la imparcialidad cuando lo hacemos. Yo quisiera contarles de que estoy entre preocupado y ocupado. Preocupado por una parte porque siento de que estamos frente a un escenario mundial que no habíamos visualizado en la historia. Creo que esta situación que estamos viviendo de coronavirus, del COVID-19, va a marcar un antes y un después de la sociedad en su conjunto. Ya los filósofos, muchos filósofos y muchos historiadores están trabajando sobre esto. Al mismo tiempo estoy ocupado pensando y trabajando respecto de cuál va a ser el relato que tiene que tener la centroderecha respecto de esto. Me parece que una centroderecha debe ser tendiente a trabajar hacia la lógica de la solidaridad y de la compasividad, si quieren verlo así. No dejando de lado los principios liberales y no dejando de lado los principios democráticos. Pero creo de que si hay una lección que nosotros debemos haber aprendido después del 18 de octubre, es que efectivamente
lo que espera la sociedad de una centro derecha democrática y moderna es precisamente, digamos, algo que esté entronizado con la ciudadanía y no, digamos, como algunos de ustedes lo mencionaron hace un rato, manejando el auto desde la dehesa en la costanera para llegar a La Moneda sin pasar por entre medio. Y agradecerles mucho la participación en el programa. Creo que es una experiencia interesante que podamos debatir y conversar acerca de cosas que no siempre tenemos la instancia para poder hablarla en forma tan extendida. Ya llevamos 1 hora 44 y... Bastante. Sí. Bueno, Moisés, por mi parte... pero antes de sí, terminar, Nicolás. Cortito, breve. Pido un par de segundos. Hoy día falleció Manuel Martínez. Mucha gente quizás no asocia el nombre, pero Manuel Martínez es el camarógrafo de Televisión Nacional que filmó el ataque del bombardeo de La Moneda el 11 de septiembre del 73. Un personaje que probablemente no todos conocen, no está, de hecho está detrás de cámara, y falleció esta tarde, por lo que tengo entendido, por causas naturales. Así que para el gremio, para el mundo de las comunicaciones, para la televisión pública, nuestro abrazo y por supuesto para la familia de Manuel Martínez. Muchas gracias, Nicolás, por esas palabras. El mundo de las comunicaciones siempre tiene gente que se ha esforzado y el mundo de la política, aunque muchas veces no se vea tan bien. Falleció uno de nuestros cónsules en Argentina, dando la cara por Chile. Estaba a puertas de su jubilación, terminaba su labor en Rosario, regresaba al país y colgaba los botines. No solo él falleció, sino que su esposa se encuentra gravemente enferma por el coronavirus. Terrible. Es lo que muchas veces no se ve. Hoy hablamos sobre el poder, que lo tendemos a ver de una manera súper frívola, pero también existe una entrega profunda detrás. Agradecerles a cada uno de ustedes, a los que nos vieron ahora en vivo y a los que nos van a ver. En esa misma línea, una de las víctimas de hoy día es la hija del alcalde de Renovación Nacional de San Carlos, de Hugo Yebrie. También mandarles un mensaje de esperanza y ánimo y consuelo dentro de estos tristes momentos. Muchas gracias por eso. Porque Gracias. finalmente la política, por más frivolidades que pueda tener o lucha de egos, que es evidente como también es parte intrínseca del ser humano, tiene sacrificios. Y dicen de que Mañalich, no me consta, tiene una afección de salud que le impide estar totalmente bien para enfrentar esto, pero aún así está en la calle. Tuvimos a una funcionaria del gobierno en la Araucanía que estuvo absolutamente comprometida, se saltó a ciertos protocolos, pero terminó enfermándose igual. Así que más allá de eso, de una discusión sumamente grata y muy enriquecedora, gracias a cada uno de ustedes, gracias. Marcelo por animarse a acompañarnos. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Estamos viéndolo en una próxima oportunidad porque juntos construimos el ciudadano liberal, porque la democracia la hacemos entre todos. Muchas gracias. Nos vemos, gracias. Chao.